Blanca Chao, Negros Rousseau se jugó en Edimburgo el año 2000. ¿Qué pasa en esta posición? Primero, análisis material, sumen, aritmética. Entonces uno puede... Siempre tiene peón de más. Ya, ya. Primero aritmética sumo. Una vez que la aritmética me sirve, aplico ya un análisis posicional. En el análisis posicional tengo que fijarme en los detalles. El análisis posicional es algo minucioso, es lo más mínimo. Es darme cuenta el detalle más pequeñito. Aquí el peón H blanco está más alejado del rey negro, por lo tanto, con los tres peones, hay 3 contra 2, podría hacer pasar un peón. Ya, eso suena bonito. ¿Cómo hago eso? A ver. Con F3 y después con F3, después G4, y ahí pasa mi peón H. Y si el rey no se puede acercar porque están los peones B están ahí. Entonces el rey negro no se puede alejar de los peones B. Ya, pero pasa lo siguiente, que cuando tú hagas F3 yo voy a hacer D4. O sea, F3, D4, G4, F por, H por, H5, G3, H6, D3, H7, G2, rey F2, D2, corono, D1, dama por E5, rey B6. Me perdí, profe. Te perdiste. ¿Cuál dijo primero? ¿D4? La única forma que eso es que se acostumbren. Y ese es uno de los problemas cuando tenemos hoy día, cuando se entrega todas las cosas con una especie como en bandeja, como, ahí está todo. No, no está todo, ahí está, al contrario. La gracia de los problemas radica en que ustedes los puedan descifrar. Es eso. No en la profundidad. No se trata que, voy a buscar los problemas más difíciles para sorprender. A nadie tengo que sorprender. Lo que necesito es que ustedes calculen más. Se aclimaten, se acostumbren. Es cálculo. Es cálculo. El ajedrecista debe tener la capacidad de ver cosas que las otras personas no ven. Y yo les pongo el siguiente ejemplo, y un ejemplo maravilloso que me pasó el último tiempo, que tuve la suerte de estudiar fotografía y cine en República Dominicana. Cada vez que usted ahora ve una película, ustedes ven una imagen cualquier común y corriente. Imaginen usted ven un hombre con una mujer besándose. Eso ve la gente común y corriente. Cuando yo veo esa imagen, me pregunto, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál es el ángulo? ¿Y cuál es el plano que se está realizando? O sea, eso la gente no lo ve. Pero yo inmediatamente, tú me colocas una imagen, una escena, y yo te digo, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál es el ángulo? ¿Y cuál es el plano que se está ocupando? Eso te genera una visión distinta, lo mismo que la fotografía. En ese aspecto, nosotros necesitamos saber de antemano que el ajedrecista tiene que mirar el ajedrez de una forma distinta como lo ve una persona que no juega ajedrez. No es lo mismo, porque yo me voy a percatar detalles muy pequeños. En la fotografía es lo mismo. O sea, Petrosian era fanático de la fotografía. Dentro de una de sus pasiones era la fotografía. O sea, tener la capacidad de mirar las cosas y ver algo distinto que la gente no ve. Y eso es lo que yo necesito que ustedes se acostumbren. Pero para eso necesito hilar, necesito aclimatarme a esta concepción que estamos ocupando. O sea, una fórmula matemática que nos está dando directrices. El cálculo va a ir mejorando de a poco. Obviamente tú vas a calcular con el nivel que tú tienes hoy. Yo tomo una posición y me empiezo a proyectar, me voy. O sea, Carlsen hace lo mismo, 10 veces más todavía. Así es. Ahora, cuando yo tomo las decisiones en una partida real, no tengo otra opción que hacer eso. No le puedo decir a mi rival hoy, espérate, voy a mover para ver qué pasa aquí. No puedo. Tengo que hacerlo proyectándome. Entonces, al principio te va a costar. Vas a hacer 2, 3 movimientos y te vas a perder. Pero te lo prometo que si tú empiezas a ejercitar, después va a llegar a 3, a 4, a 5, y así. Así de simple. Veamos lo siguiente. Fíjense, vamos a ver los planes generales. Si el rey negro se come estos dos peones, estamos hablando muy generales, ¿qué pasaría? Quedaría con un 4 contra 3. Este 4 contra 3 significa que el rey negro trataría de apoyar el avance de su peón pasado, el que no tiene nadie enfrente, de forma lateral. Eso
demuestra claramente que el negro ganaría. ¿Sí? El rey blanco quedaría en una peor posición, no podría defender esto. En el peor de los casos, el rey negro podría ocupar el peón D como señuelo y venir a comerse los otros peones del flanco del rey. En pocas palabras, parece que el blanco está perdido. Así de simple. Yo hago un análisis muy general de la posición y parece que el blanco está perdido. ¿Qué pasa cuando yo necesito obligatoriamente una posición aparentemente perdida? Necesito sacar un recurso. Necesito sacar una especie como una carta bajo la manga y decir, chuta, tengo la última opción. Y lo que tú dijiste con respecto al peón pasado del flanco rey es lo correcto, no es la forma como tú lo querías hacer, sí. No, para nada. Porque de hecho, si tú te pones a pensar el negro a hacer F3, yo puedo hacer hasta I4 directo. Y nuevamente se me complica ahí el tema. ¿Mm? Entonces, fíjate, aquí veamos entonces cómo lo vamos a hacer, para que ustedes lo entiendan. Si el blanco está perdido, porque se le van a caer los dos peones, B5 y Profe, B4, dime. pero a E4 yo juego G4. Ya G4, ya y H por G4. H por G4 y ahí paso el peón. Ya, El y peón H. ahora, ya ahora te hago, te puedo hacer, hagámoslo primero así, hagamos el orden primero, hagamos F3, E4, tú haces G4, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer, primero voy a hacer F por, G por, H5, H5, sí. ¿ya? H5, ya está ahí en H5, Sí. ya H5, D4, H6, D3, H7, G2, H8, a G2, rey F2, D2, H8, G1, damos rey por G1, D1 jaque, y parece que estamos los dos con dama en el tablero, y si hay dama en el tablero, lo más cercano que la posición debería empatarse, a simple vista. Puede que si hacemos un análisis un poquito más exhaustivo, lleguemos a otro tipo de posición. Los dos peones B no apoyan mucho, no aportan mucho. Entonces habría que visualizar muy bien ese tema del F3 y el E4, ¿ya? Como con esa relación. Por ejemplo, porque yo podría hacer a F3 también hacer D4 para avanzar el peón más rápido. Entonces, fíjate, F3, D4, G4, F por, H5, D3, H6, G3, H7, G2, rey F2, D2, H8, G1, rey por G1, D1, tabla. Y ahí a la siguiente jaque me como B4 y no sé si andamos por ahí, estábamos por ahí o no. Sí, cacho la idea. Más o menos, ¿cierto? Más o menos una idea. Sí. 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 Habría que afinarla más, pero en primera instancia me parece que las negras, con el peón D y el peón G, que el rey no puede cubrir ambos peones, terminamos coronando mutuamente. Es lo que a simple vista se ve. Esto es proyectarse, chicos. ¿Sabes lo maravilloso? O sea, Mark Twain tiene una frase mágica que dice que la literatura es para las personas que no quieren estar en otro lugar. O sea, eso dice Mark Twain. O sea, la gente que lee quiere estar en otro lugar. Y yo creo que el ajedrez cumple un poquito ese requisito. Creo que el ajedrez es para gente que también que quiere estar en otro lugar. Cuando tú estás pensando en ajedrez, siempre tu cerebro está en otro lugar. Está imaginando cosas, pensando en el otro, qué es lo que quiere el otro, cómo logro, cómo calculo. Por eso muchas veces para la otra gente somos como personas un poquito raras, ¿cierto? ¿Ah? Un poquito con este fetiche de nerd que tenemos. Pero es así. Entonces, acuérdense esa idea. Somos ajedrecistas, la condición como ajedrecista X, tenemos que ver más allá, obligatoriamente. Y eso yo lo puedo replicar en todo, en la vida misma. Cada cosa que me pasa a mí, o sea, yo estuve 5 años haciendo clases en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y enseñando a los economistas esto. Tú decís, ¿para qué quiere un economista aprender ajedrez? Para proyectarse. Eso. Nadie iba a salir campeón del mundo, ningún economista de la Chile le interesaba eso. Sí le interesaba proyectarse. Y el ajedrez es eso. Siempre nos estamos proyectando y adelantando. De ahí viene un concepto básico, fundamental, que se llama profilaxis. Y la profilaxis es prever, adelantarse a lo que quiere hacer el otro. Vamos entonces, vamos a definir, como ya estamos analizando esta posición, fíjese que en este nos hemos movido un peón en el tablero,
pero nuestra cabeza ha ido bien lejos. Eso es lo que necesitamos acostumbrarnos en los finales. No, el profe me mostró esto. Si tú te pones a pensar, cualquier persona te puede mostrar eso. Si es cosa de mover el mouse nomás. Ahí no hay ninguna genialidad en mover el mouse. La genialidad está en cómo tomo un final y me proyecto. Cómo estoy hacia allá, avanzando. Y como les digo, al principio les va a costar, pues después costumbre. Es costumbre. Y les voy a contar una anécdota. Yo soy malo para las anécdotas porque no soy el más simpático para la anécdota, pero me acuerdo de una partida una vez con un jugador, muchos años atrás. Y recuerdo que hay una posición X, de una apertura específica, donde yo calculo que yo me como un peón y después de una serie de variantes que se puede ir visualizando, al último tengo un recurso muy, muy simpático que termino quedándome con el peón de más. Y me quedo con un peón. Pasa eso en la partida, lo mismo que calculé, pasa exactamente lo mismo. Termino haciéndole toda la variante que yo había calculado y finalmente me quedo con el peón de más. Pasan un par de movimientos más y termino ganando la partida. Una vez que finalizó la partida, estábamos firmando la papeleta, todo lo demás, este chico me dice, ¿tú viste eso? Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué tú viste? No, no, lo que pasó en el tablero, si tú lo viste, lo que yo quiero saber es si tú lo viste. O sea, tú viste que te iba a comer el sacrificio y al último iba a encontrar una maniobra. Sí, pues, pero si de eso se trata, po. El ajedrez se trata de eso, de que yo vea lo otro, lo que va a pasar, po. Y este jugador que tenía unos 2000 de él, una cosa así, de verdad que me causó a mí impacto porque realmente él no vio nada de eso. Para él fue como que yo tuve una suerte en el tablero y encontré algo sin querer. Lamentablemente no era así, ¿no? Esa es más o menos la idea de lo que tenemos que hacer. Siempre tratar de proyectarnos. Veamos entonces. Pasa lo siguiente. El blanco tiene que hacer F4. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó con el G4? Pero que ustedes pónganse a pensar lo siguiente. Para que un peón pasado, el F y el otro, no necesita un G4. ¿Por qué? O sea, no necesito un F3 para hacer el G4. El G4 lo puedo hacer igual. Fíjense ahora. De más está decir que juego peón por, y ahora el rey, cuando se vaya a comer estos peones, el rey blanco se va a ir a comer el peón de D5. ¿Qué se van a transformar los dos peones B? En señuelo. ¿Eso qué significa? Que van a terminar perdiendo, ¿cierto? Los dos peones. Entonces, si hago peón por, rey de 2, rey de 3, rey de 4 y capacito terminen perdiendo hasta las negras. Entonces, ¿qué hace el negro? Hace 4. Y aquí aparentemente perdí, porque el negro tiene dos peones centrales pasados, estos dos peones no sirven de nada y todo el flanco de rey está bloqueado. Y aquí viene el recurso táctico salvador, G4. No necesito el F3. Entonces, ¿qué pasa? Si F4, avanzo. Y ahora obviamente nos damos cuenta que la diferencia radica en este final. Un ejemplo, F7 es mala por esta, y obviamente ya esta posición igualdad. Ambos coronamos damas, pero lo correcto es F por G4, acá, acá. Y ahora, este movimiento es crucial. Rey F1, qué buena movimiento. Me coloco en F1, le digo, el que se mueva se lo como. Entonces, fíjense la diferencia. Ahora, si E2, acá, pues. Listo. Me controla el F, pero no puede controlar el B. Y obviamente el G lo controlo con rey F2. Así que rey de 7, F7, acá, acá y listo. Y gracias al rey F1, controlo inmediatamente estos dos peones. En la partida después de G4, hace H por G4, H5, G3, acá. Lo mismo, si G2, rey F2 y nuevamente me como el peón. Ahora, cuando hace E3, había que calcular este detalle. Quizá este es el movimiento más difícil de la posición, el rey F1. Cuando hago rey F1, inmediatamente me coloco en la regla del cuadrado de los dos peones que vienen para adelante. D4, acá. Ahora, si D3, un ejemplo, corono y listo. Y ahora ya el blanco coronó dama, le come los peones y la partida se gana. Rey F1, listo. Le come, listo. Se puede comer el peón también, da lo mismo. Rey de 3, G2, acá. Y este final se gana, ¿por qué? Porque el blanco va a hacer rey de 5, rey acá, rey por, y va a quedar con un final de dos peones contra la dama. Entonces el final ya no se puede aguantar. Pasa algo parecido en el final. Toma, toma, jaque, jaque, y dama por F5.
A la siguiente me estoy comiendo este y me estoy quedando con 2 peones de más. Y el final dama contra peones es un final difícil porque hay que jugarlo bien, pero con 2 peones ya es poco probable que se salve.